El subsistema cultivos. Hola, el subsistema cultivos es la unidad que recibe directamente mayor atención del agricultor entre todos los subsistemas de un agroecosistema. El agricultor realiza actividades dirigidas a los suelos, malezas, insectos y enfermedades, pero obviamente su interés principal y la base para sus decisiones es la apariencia y el desempeño de los cultivos. Veamos con mayor detalle este importante subsistema del agroecosistema. El subsistema cultivos. Un sistema de cultivos es un arreglo espacial y cronológico de poblaciones de cultivos que interaccionan y actúan como una unidad. Esta definición no incluye límites espaciales y cronológicos del sistema. Entonces, la pregunta muy práctica en el estudio de un sistema de cultivos es: ¿cuáles cultivos son componentes del sistema de cultivos que se espera estudiar y cuáles son esos límites? Los límites espaciales de un sistema de cultivos son relativamente fáciles de definir. Generalmente, el criterio para definir los límites es la existencia o no existencia de competencia dentro del terreno de cultivo en el espacio. Las poblaciones de cultivos que compiten son componentes del mismo sistema y, por definición, la competencia es una forma de interacción. Los cultivos que no compiten no son componentes del mismo sistema. Por ejemplo, dos grupos de cultivos sembrados en dos parcelas separadas. Los límites cronológicos de un sistema de cultivo no son tan fáciles de definir. En un sentido más amplio, todos los cultivos sembrados en secuencias en una misma parcela son componentes del mismo sistema, porque existe algún nivel de interacción entre los cultivos, aunque pasen 50 años entre el primer cultivo y el último. El primer cultivo tiene un efecto residual sobre el segundo sobre el tercero y así sucesivamente hasta el último cultivo de la secuencia. Para propósitos prácticos, es necesario fijar límites cronológicos que sean más restringidos a un sistema de cultivos. Dos criterios que deben considerarse para fijar los límites son la unidad que maneja el agricultor y los niveles de interacción biótica que ocurren dentro del conjunto de cultivos. Una guía práctica que incluye estos dos conceptos es la repetición de subconjuntos de cultivos. Si un sistema de cultivos incluye la siembra consecutiva de un cultivo, por ejemplo, maíz, 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 los límites cronológicos del sistema son el tiempo de una repetición, de la siembra de un maíz hasta la siembra de otro. Si el sistema es maíz, frijol, los límites son el tiempo entre la primera y la segunda siembra de maíz o frijol. Se notará que el sistema puede ser conceptualizado como una rotación maíz-frijol o una rotación frijol-maíz. Todo depende de dónde es más práctico fijar el límite. En zonas de temporal, generalmente es más práctico fijar los límites utilizando el periodo entre épocas secas o periodo de barbecho. Esto se denomina comúnmente año o periodo agrícola. En resumen, un subsistema de cultivos es un arreglo espacial y cronológico de poblaciones de cultivos. El criterio para identificar sus límites espaciales es la competencia entre cultivos. Respecto a los límites cronológicos, se deben establecer en función de la repetición de conjuntos de cultivos. Veamos un poco más a profundidad la estructura del subsistema cultivos en el siguiente video.